del trinomio, que es la gestación. Entonces, la gestación no es solamente el bebé y la mamá, sino es el bebé, la mamá y la placenta. Y la placenta es tan especial que genéticamente es diferente a la mamá y al bebé. No se parece a ninguno de los dos. La placenta está constituida por un grupo de células que se llaman trofoblastos. Y aquí viene una primera consideración que se las voy a repetir mucho la semana entrante. El trofoblasto es 100% de origen paterno. Eso hace que algunas condiciones estén derivadas de origen paterno, enfermedades de la placenta. La placenta en modo general, siempre hablamos y la tenemos presente, que decimos la función de la placenta es nutrir al bebé. Pero además del proceso de nutrición, que está como ahí incluido, tenemos que hacer la función excretora, porque reemplaza el riñón, o sea, al sacar todos los componentes y mandárselos a la mamá, y reemplaza el pulmón, porque hace todo el proceso de oxigenación. Entonces, función nutricia, de oxigenación, de excreción, y tenemos dos componentes adicionales que a veces quedan un poquito relegados. Uno, el componente endocrino. La placenta secreta hormonas y ayuda a que se activen otras zonas para que haga secreción. Y el último, y no menos importante, y sí el menos estudiado, es la función inmunológica de la placenta. La placenta es tan especial que genera una disminución en la inmunidad materna. El embarazo es un aloinjerto. No es completamente materno, no es completamente extraño, pero es un componente que no es de la mamá y nosotras no lo rechazamos. Y eso es gracias a la función inmunológica de la placenta. La placenta en un embarazo de término, y vamos entonces aquí a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de embarazo de término, toda gestación que tiene más de 37 semanas. La gestación se encuentra en semanas y después de la semana uno coloca punto y coloca el número de días, que va de 0 a 6. Entonces uno dice el embarazo tiene 24.5, eso significa que son 24 semanas, 5 séptimos, o sea 5 días de una semana. Y cuando hablamos de pretérmino, todo lo que tenga menos de 37, o sea 36.6 para abajo. Y cuando hablamos de término, 37 hasta 41.6. Cuando llegamos a 42, decimos posttérmino. La placenta de término tiene usualmente esta forma discoide, o sea, es un disco. Ese disco puede tener diámetros que oscilan entre 15 a 25 centímetros con espesores de hasta 3 centímetros y tiene un peso aproximado entre 500 y 600 gramos, el embarazo de término. Va a tener dos caras, una cara basal, materna o decidual, que es la cara a través de la cual la placenta está pegada y literal está pegada al útero. Y una cara corial o fetal, que es donde está esta superficie, que es la que está incluida dentro del saco, que tiene un recubrimiento de un epitelio que se llama epitelio amniótico. ¿Sí? Esa cara corial, además del recubrimiento amniótico, tiene las membranas coriamnióticas, que son las que van a formar el saco en el que está el bebé, y el saco es el que contiene el líquido amniótico y al bebé, y el cordón umbilical, que es la comunicación entre el bebé y la placenta. Los vasos del cordón umbilical y la sangre dentro del cordón umbilical son del bebé. Y esos vasos del cordón umbilical se van a ramificar y van a formar las vellosidades. Esas vellosidades contienen sangre del bebé, o sea, dentro de la placenta hay sangre del bebé. La sangre de la mamá, que está entrando por esta cara basal, va a estar dispuesta en unas zonas que se llaman al principio lagunas y después se llama espacio intervelloso, es decir, los espacios que están en medio de las vellosidades. Hagan de cuenta este salón de clase. Las vellosidades son las mesas y el espacio intervelloso son los pasillos. Todo ese espacio intervelloso está lleno de sangre de la mamá. Son
pool, una piscina de sangre materna que rodea cada una de las vellosidades. La sangre del bebé va en la vellosidad. Esta infografía tiene unos pequeños datos y es como para que veamos lo complejo de la función placentaria. Entonces vamos a desglosar algunas de las cosas y vamos a revisar parte de ese proceso. Súper fácil entender que dentro de las funciones placentarias, las que más son reconocidas, o sea, la nutritiva, la excretora y la de respiración, ocurren por difusión. No necesariamente por difusión simple, pero ocurren por difusión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que utilizamos una membrana para hacer ese intercambio. Esa membrana se llama membrana feto-placentaria. Y esa membrana no es una barrera como la denominaban antes, porque es completamente dinámica y va a tener cambios a lo largo de la gestación. ¿Por qué requerimos una membrana dinámica? ¿Por qué tiene que haber cambios? Porque al principio de la gestación yo tengo un embrión que es la quinta parte del tamaño de la placenta y al final del embarazo yo tengo un bebé que es 5 veces más grande que la placenta. Entonces, esa tasa de crecimiento que tiene el producto, el bebé, va a requerir una placenta dinámica, porque ella tiene que pasarle los nutrientes, y no es lo mismo una nutrición para un embrión de 8 semanas a la nutrición que requiere un feto de 38 semanas y 3.500 gramos de peso. Entonces, eso tiene que ser lo suficientemente dinámico para entender esos cambios. La segunda función, que no es menos importante, es lo que tiene que ver con la función endocrina. La placenta, a través del trofoblasto, va a secretar algunas sustancias. Uno, y el principal objetivo, mantener el embarazo. Segundo, que el niño crezca acordemente. Tercero, que cuando nazca el niño tenga que comer. O sea, secreción de leche materna. Y la función inmunológica. De la función inmunológica no les voy a hablar nada, que es muy extensa, muy compleja, muchas cosas que están aún en estudio, pero es importante que ustedes tengan en la mente lo que les decía. El embarazo es un halo injerto. Nosotros no rechazamos ese halo injerto. A uno le colocan halo injertos cuando hace, por ejemplo, cuando van a hacer injertos de médula ósea en los pacientes con leucemias, los sacamos y los dejamos crecer, estamos seguros que no tienen, y luego lo volvemos a poner en mío y me tienen que inmunosuprimir para que no lo rechacen. El embarazo, nadie me da nada y yo lo rechazo todo. Así de poderosa es. Con respecto a la membrana de difusión, vamos a hablar de los componentes. Esta es una cosa que les gusta mucho preguntarles en los exámenes de admisión de las residencias de ginecología, por ejemplo, siempre les preguntan sobre la membrana de difusión, porque es una cosa que es bien interesante. Nosotros hemos hablado de otras membranas de difusión supremamente importantes, porque ya hablamos del alveolo capilar, hablamos de la renal. Esta funciona de esa misma forma. Entonces, aquí la célula estrella, siempre en esas membranas, pues va a ser un endotelio. En este caso, el endotelio que está involucrado aquí es el del bebé. La membrana fetoplacentaria, y por eso se llama fetoplacentaria, mire que no dice nada de la mamá, no tiene ninguna célula materna involucrada. Entonces, está por fuera de la vellosidad, sin sitio trofoblasto. Luego tenemos el citotrofoblasto, el estroma de la vellosidad y el capilar. Esa membrana de difusión tiene como objetivo separar las circulaciones y favorecer el intercambio. Pero lo que les decía, el embarazo no es el mismo durante todo el tiempo. El niño va creciendo. Y ese proceso de crecimiento hace que yo tenga que optimizar esa membrana. ¿Yo cómo paso o cómo optimizo una membrana? La reduzco de tamaño, la adelgazo. Al principio la membrana tiene hasta 10 micras de espesor. Al final de la gestación no me sirve.
Porque resulta que es que el niño viene en un crecimiento armónico como hasta la semana 30-32 en una curva ascendente que lenta. Y sobre la semana 30-32 yo tengo un muchacho que pesa 1.200 gramos. Y hacia la semana 38 voy a tener un bebé que pesa 3.500. O sea, fíjense que en 4 semanas, 5 semanas, el niño gana casi 2.000 gramos de peso. Entonces, esa membrana tiene que estar supremamente ágil para que el paso de nutrientes y oxígeno sea muy alto. Eso yo lo único que lo puedo hacer es adelgazando esa membrana. Entonces paso de tener 10 micras a tener 2 micras o 1 micra. ¿Cómo hago? Le quito los 2 componentes de la mitad. Obvio el endotelio no lo puedo quitar y obvio la que está entrenada a tener la sangre materna, que es la que toca, no la voy a quitar. Entonces quito los 2 de la mitad. Pierdo sincitio y pierdo cito y pierdo el estroma. Y la placenta, las vellosidades se van volviendo así, donde yo solamente al final de la gestación tengo esto como membrana de difusión. Esto es importante para entender algunos procesos de infección. Si yo tengo una infección materna en la sangre, es mucho más probable que se me pase cuando está más delgada que cuando está gruesa. Por eso las tasas de infección son más altas al final del embarazo que al principio. Es decir, una señora con, por ejemplo, toxoplasma, es mucho más probable que se infecte al final que se infecte al principio. Porque al final está mucho más delgada y pasa más rápido el parásito, porque tiene menos formas de responder. Que sea más o menos dañino es otra cosa distinta, ¿no? Y yo estoy en un proceso de ensamblaje, porque literal lo que nosotros hacemos es ensamblaje, somos un disco, nos plegamos, cerramos poros, estamos ensamblándonos. Yo tengo un proceso de ensamblaje y a eso le meto inflamación, pues se me daña todo. Porque una infección genera respuesta inflamatoria. Y eso es lo que pasa en esos procesos. Se produce, y eso ya lo vieron en genética, disrupción. Son malformaciones disruptivas, es decir, un proceso que viene genéticamente bien se interrumpe por un proceso inflamatorio. Nosotros, cuando estamos en el útero, técnicamente no utilizamos el pulmón ni el riñón. Eso hace que los bebés que no tienen una adecuada función de esos órganos no pase nada dentro del útero. Y son bebés y van a escuchar el término de incompatible con la vida extrauterina. El niño está en el útero y está vivo, pero cuando nazca no va a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque la placenta está cumpliendo eso que él no tiene riñones. No lo necesita ahí porque está la placenta, pero afuera sí los va a necesitar. El niño tiene una malformación cardíaca que se salta al pulmón. No lo necesita en el útero porque la oxigenación la hace la placenta, pero cuando salga sí la va a necesitar. Entonces, eso así de importante es como si tuviera una membrana de ECMO y una diálisis constante del bebé dentro del útero. Entonces, hace que muchas de las alteraciones no las requiramos en el útero, y eso a veces es lo que genera discordancia con los papás y el concepto de incompatible con la vida extrauterina, es el término exacto. Dentro de las funciones placentarias, y esto también es así un brochazo como para que lo tengan nomás presente, la primera y más importante es la beta-HCG. Recuerden que nosotras, por ciclo endometrial, tenemos la fase progestacional que da el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo produce esa progesterona. Esa progesterona dura unos días, que es lo que nos mantiene estable el endometrio. Una vez que la progesterona se cae, porque el cuerpo lúteo se degenera, viene la descamación. ¿Quién es el que hace que el cuerpo lúteo se mantenga hasta que la placenta se pegue? ¿Quién hace que ese cuerpo lúteo se mantenga? La beta-HCG. O sea, la hormona gonadotropina coriónica humana. Si no hay beta-HCG, bueno, HCG, beta es la porción beta que es la femenina, HCG. Si no hay hormona gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo se va, como en un ciclo normal, y el embarazo se pierde. ¿Quién produce? El tropoblasto. Otra de las cosas es que esto se produce tempranamente en la gestación, apenas se forma el tropoblasto.
yo no les estoy pidiendo que se acuerden cuando pasamos de mórula a disco bilaminar, pero desde que estamos después de mórula a disco bilaminar ya tenemos trofoblasto y en ese momento ya tenemos HCG y podemos cuantificar la porción beta y saber que está embarazada desde el día 10. Nosotras secretamos HCG en la saliva, en la orina y la tenemos circulante en la sangre porque los niveles se elevan. ¿Sí? Esa elevación es la que nos permite detectar un embarazo. O sea, podemos decir, hay un embarazo. Embarazo entre comillas. Lo que me está diciendo es, hay trofoblasto produciendo hormona gonadotrópica o gonadotrópica humana. Eso es lo que nos dice. No nos dice embarazo necesariamente. Hay cosas que producen beta-HCG. O sea, hay trofoblasto que no necesariamente es un embarazo. Les digo porque les dije a los otros chicos, hay veces que dicen que a los hombres les dan los síntomas del embarazo, los otros se burlan, dicen que usted sí es mucho flojo, que como inventan, que eso no es cierto, que eso es pura efecto psicológico, que estaba leyendo que hay un estudio que dice que se llama que es empatía del beta-HCG por saliva. Ustedes son mucho más sensibles porque nunca han estado en contacto con ese tipo de hormonas. Nosotros secretamos beta-HCG por saliva. Hay algunos test de embarazo por saliva. No han tenido mucha acogida, pero los hay. Y ustedes se les puede pasar por saliva, o sea, por los besos se les puede pasar beta-HCG. Ustedes nunca han estado en contacto con eso. La HCG es la que produce los síntomas de las náuseas, el mareo. La semana entrante que hagamos enfermedad trofoblástica gestacional van a ver que uno de los síntomas de la enfermedad trofoblástica gestacional es la hiperemesis, porque tenemos niveles de beta-HCG altísimos y a la señora le da mucho vómito. Entonces ustedes, al nunca haber estado en contacto, un poquito de beta-HCG les da náuseas y es real. O sea, existe ese traspaso de la hormona por la saliva. Entonces, algunos de las veces pueden haber ese proceso. El lactógeno placentario es una hormona que va a ayudar o va a favorecer la secreción de prolactina. Ella va a influir sobre el hipotálamo para que haya esa secreción y que la mama empiece a madurar. O sea, la que hace que la mama madure es la prolactina, pero la que hace que las células de la hipófisis secreten la prolactina es el lactógeno placentario. Y el lactógeno placentario también lo produce el trofoblasto. Aquí se me olvidó una cosa, perdón. En la beta-HCG, eso sí se los dije, promueve la producción de progesterona en el cuerpo lúteo, eso. Y, esto sí se me olvidó decirles. La hormona gonadotropina coriónica humana se considera que es una de las responsables para evitar el rechazo. En los niveles más altos de hormona gonadotropina humana es cuando se mete el embarazo al útero, porque literal queda embebido dentro del endometrio. Entonces se sospecha o se tiene la tendencia a creer que ella es la que evita el rechazo, ¿sí? Es la que hace que no haya una respuesta inflamatoria, los niveles elevados de esta hormona. Y eso también se explica muy bien de por qué tenemos la enfermedad trofoblástica gestacional sin montar una respuesta, porque ahí no hay un embarazo, sino hay una hiperrespuesta. Las otras hormonas que están produciendo, estas de acá, se producen es al final de la gestación, derivadas de un pico que nosotras tenemos al final de la gestación de prostaglandina, que se debe a la presión que se ejerce sobre el cervix. Entonces, tenemos un pico de prostaglandina y ese pico de prostaglandina hace que la placenta produzca relaxina, que le va a terminar de ayudar al cervix a abrirse para el trabajo de parto. Pero esto ocurre solo al final. Una de las cosas que es un poquito más curiosa de las que tiene el trofoblasto es que esta célula, ya les dije, ¿no? Produce las hormonas, es la que evita que la sangre materna entre en contacto con la sangre fetal, no genera respuesta inmunológica y además de esto tiene una serie de particularidades bastante curiosas. Es una célula que es capaz de moverse a través de el endometrio con movimientos ameboides de manera independiente, es decir, cada célula se mueve de manera suelta buscando vasos sanguíneos. Ella tiene un trofismo hacia el componente vascular y ellas, el grupo de células de trofoblastos, son las responsables de la adecuada adhesión de la placenta. Entonces, par de cosas importantes. Primero, como el trofismo es para los vasos sanguíneos,
siempre vamos a tener la zona mejor irrigada del útero donde se va a pegar la placenta. Eso en condiciones normales usualmente es el fondo y la pared posterior. Entonces la mayoría de los embarazos se ubican hacia el fondo posterior, ¿sí? En esa zona es donde normalmente están. ¿Hay alteraciones de ese proceso? Sí, las vamos a ver la semana entrante en alteraciones de la implantación. Rápidamente les digo, si yo tengo una cicatriz, ya hemos hablado de cicatrices, la cicatrización produce granulación y el tejido de granulación son un montón de vasos sanguíneos. Cuando yo tengo una cicatriz, la placenta se pega a la cicatriz. ¿Por qué? Porque está buscando los vasos. Esta proliferación de vasos está dada porque, como les digo yo, vamos a tener este espacio y yo requiero llenar esta piscina de sangre materna. ¿Cómo hago para que la sangre materna llegue? Entonces vamos a recordar algunas cosas. Primero, recuerden que nuestro sistema está regulado por vasoconstricción sistémica y vasodilatación sistémica. Y nosotros vamos acomodando nuestro flujo de acuerdo a lo que necesitemos. Si acabamos de comer, requerimos que el intestino funcione bien y absorbamos nutrientes. Entonces, más flujo al tracto gastrointestinal, menos flujo a lo que no necesito. Marea alcalina, sueño. Me dio sueño porque se disminuye la perfusión cerebral. ¿Sí? Todo se va para el intestino. Entonces, si él no se mueve, no voy a tener que quitarle paso al intestino. Entonces, disminuimos flujo. Le da sueñito a uno. Si la persona se asusta y se genera una descarga de adrenalina por algún proceso, le pintó un carro, le jaló un tigre, casi se cae por una montaña, esa descarga de adrenalina le genera una respuesta de huida o defensa. Eso quiere decir mayor irrigación al tejido muscular, musculoesquelético. ¿Usted imagina que a uno le pasara eso en la gestación cuando se está plegando? Cuando se está cerrando el neuropor, que disminuyéramos la irrigación uterina en ese momento preciso, instante. Eso no puede pasar. El útero tiene normalmente bajo flujo y alta resistencia, es decir, responde a los vasoconstrictores sistémicos. Yo no necesito flujo en el útero para casi nada. O sea, el útero normal, no gestacional, tiene este tamaño. ¿Qué flujo puede tener el útero importante en ese momento? No lo requiere, pero en la gestación sí lo voy a requerir. Entonces yo tengo que cambiar el sistema de bajo flujo y alta resistencia a un sistema de alto flujo que no responda a los vasoconstrictores sistémicos. ¿Quién es el que me produce la vasoconstricción en los vasos? ¿Bajo qué respuestas? Endotelio y músculo. Entonces el trofoblasto va a invadir los vasos de la pared uterina para que yo no tenga esa respuesta sistémica. Por eso la hemorragia uterina posparto no se trata de manera regular como trato yo hemorragias de otros órganos, con adrenalina, generando vasoconstricción, porque ahí no hay forma. ¿Qué me toca a mí? Como no puedo cerrar el vaso, porque no hay músculo ahí, contraigo el útero. Entonces yo utilizo algo que me haga contracción uterina, y eso es lo que uno hace para parar las hemorragias en el posparto, hacer contracción uterina sostenida, para que el vaso sanguíneo que va pasando por el miometrio quede apretado dentro del miometrio y deje de sangrar. Entonces, ese proceso de invadir los vasos sanguíneos se llama placentación por invasión trofoblástica. Ocurre en dos oleadas, una primera entre la semana 6 y 8 y una segunda sobre la semana 16. Ese proceso hace que yo reemplace esa pared muscular en la porción distal muy cercana a la placenta, yo no la requiero muy más allá. Nunca se sale del endometrio. O sea, el trofoblasto no es capaz de, en condiciones normales, no se debe salir del endometrio, y ahí ocurre ese proceso de transformación. Por eso, si yo contraigo el miometrio, cierro el flujo a donde está la llave abierta. Invasión trofoblástica. Esto es muy importante, este proceso de placentación, porque explica el desarrollo de enfermedades del embarazo como la preeclampsia. Esa alteración en este proceso. ¿Preguntas? Voy a hablarles algunas generalidades sobre gestación. Entonces, lo primero,
Médicamente para nosotros no tiene ninguna importancia si el embarazo es dicigoto o monocigoto. Es decir, si son gemelos o mellizos. Nosotros hablamos de gemelos. Hablamos monocigotos cuando provienen del mismo óvulo y dicigotos cuando son de dos óvulos diferentes. Si bien esto es importante tenerlo presente, valga la aclaración, monocigotos son genéticamente idénticos, mientras que los dicigotos son tan iguales como pueden ser dos hermanos de gestaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, no hay ningún... Y hay superfetación, es decir, hay casos en que hay gemelos que son de dos papás diferentes. Son anecdóticos, pero están reportados en la literatura. Sí, como los perros y los gatos. En los perros y los gatos pasa eso. Hay superfetación. Los bebés son de varios padres. ¿Sí? Eso ha pasado. Está reportado en la literatura y tiene todo el sentido del mundo. Segunda aclaración. Nuestro diseño fisiológico es para gestación única. Nosotros tenemos una cavidad uterina tenemos un útero con una única cavidad. Mientras que otros animales, como los perros y los gatos, tienen múltiples cavidades, por eso es que ellos pueden tener varios bebés. Por ende, toda gestación múltiple es anómala y requiere, no anómala, el término no es anómala, sino requiere mayor supervisión, es de extenso cuidado. Todo embarazo múltiple es alto riesgo obstétrico, tiene mayor capacidad de complicarse. El espacio es uno solo para dos muchachos. ¿Sí? O sea, es muy complicado, tiene mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de embarazo temprano, mayor riesgo de hemorragia, de muerte de la mamá o de muerte de los productos. ¿Sí? Entonces hay que prestar atención a esos embarazos. Un embarazo gemelar no debería ser visto nunca por un médico general. Apenas se detecta el embarazo gemelar, va derivado en ginecología de una. Alto riesgo obstétrico. Si ustedes tienen en un pueblo un embarazo gemelar, díganle a la señora que tienen que irse a buscar ginecólogo. O sea, en realidad estos embarazos hay que vigilarlos por la posibilidad de complicaciones. A nosotros, ¿Los trillizos, por ejemplo, no, los trillizos pueden ser tricigotos o pueden ser un monocorial y el otro aparte. O sea, depende. Ellos pueden ser los tres cigotos independientes o puede haber un gemelar monocigoto. No es frecuente, pero sí hay trigelares monocigotos. No es lo frecuente, pero sí está escrito también. Generalmente, los embarazos múltiples en alto número, más de 2, son derivados de la fertilidad asistida, que es una cosa que es más frecuente. Digamos que en nuestro medio es un poco menos común, pero pues cada vez va a ser más frecuente. La fertilización asistida es la forma de apoyo para generar embarazos en pacientes que tienen complicaciones para quedar embarazadas de manera rutinaria. Se utilizan en algunas condiciones estimulantes de la ovulación y por eso aparecen múltiples óvulos cuando se hace de manera directa, o ellos hacen la fertilización y luego introducen los óvulos fecundados, muchos, para ver cuánto se pega. Entonces, creo que ellos ya limitaron el número de óvulos que introducen. Creo que no introducen más de 4. Pues porque, si ustedes miran en Estados Unidos un caso de trillizos en una gestación, en una fertilización asistida. Entonces, ellos limitaron el número de colocarlos justamente para evitarse ese tipo de problemas. Imagínate, ¿qué hace uno con 8 chinos? Dime. Si son monocigotos, sí. O sea, hay varias cosas. Perdón, los dicigotos. Si son dicigotos, sí. O sea, hay gestaciones, hay, digamos que como una tendencia a producir multiovulación. Entonces, lo que tengo entendido yo, sin darle mucha certeza, porque no me acuerdo dónde lo leí, es mujer, o sea, por línea materna se hereda la posibilidad de mellizos. Y por línea paterna la posibilidad de monocigotos. Entonces, que por la línea materna, ustedes son monos, ¿cierto? Monocigotas. ¿Y en la casa habían más gemelos? La compañera de atrás, ella tiene una hermana gemela.
Nosotros en medicina nos interesa más que el término ese de mellizos y gemelos. Nosotros hablamos de los términos de cuántos cigotos vienen. Entonces nosotros utilizamos es monocigoto, bicigoto, tricigoto, ese es el término que utilizamos. Pero resulta que para nosotros es muy complicado ver eso, ¿sí? Porque ¿cómo hacemos? Hacen la ecografía y ven que hay 2 bebés. Entonces no ven más nada. Entonces nosotros hablamos es ¿cuántos platos tenemos? ¿Cuántos discos placentarios? Corionicidad. ¿Cuántos sacos amnióticos hay? Amniosidad. Y lo que nosotros vemos es esto. Tenemos dos discos, cada uno con su saco, dicorial biamniótico o bicorial biamniótico. Embarazo bicorial biamniótico. Cuando tenemos que esos 2 sacos se me pegaron muchos, hablamos de DD fusionado o BB fusionado, es decir, son 2 pero están muy juntitos, se pegaron. Cuando tenemos un solo disco con 2 sacos, monocorial y amniótico, o cuando tenemos un solo disco con un solo saco, monocorial, monoamniótico o monoamniótico. Los embarazos gemelares, todos tienen riesgo de complicación elevado en OR más que un embarazo gestación única. Pero los embarazos monocoriales, es decir, con un solo disco, ese OR es mucho más alto. Estas gestaciones tienen mucho riesgo porque al tener un solo disco, la vasculatura se puede mezclar en cualquier momento. O sea, nosotros requerimos que cada bebé tenga su circulación, porque de cada bebé sale su cordón, y si bien ellos son idénticos genéticamente, o sea, no hay problema en que se pasen un poquito de sangre del uno para el otro, sí pueden haber alteraciones en esos traspasos. Esa enfermedad de alteraciones, la forma TN, se llama transfusión gemelo-gemelo o transfusión feto-feto. Esa transfusión gemelo-gemelo hace que haya un bebé que le pasa un poquito de su sangre a su hermano y él se llama gemelo donante y el que recibe pues se llama gemelo receptor. El gemelo donante siempre va a ser más chiquito y el gemelo receptor pues va a ser más grande. El gemelo donante va a tener anemia, restricción de crecimiento, como va a estar deshidratadito, puede hacer falla renal. Pero el otro gemelo va a estar con una hipervolemia. ¿Qué le pasa a uno cuando tiene hipervolemia? Le da falla cardíaca. Insuficiencia cardíaca in útero se llama hidrosfetal. Hace una cardiomegalia, hace derrame pleural, ascitis. Como tiene mucha sangre, ¿en dónde se queda la sangre? En el hígado, entonces hace hepatomegalia. ¿Sí? Este niño tiene una sobrecarga de volumen. Se hincha la piel. Es como si tuviera una insuficiencia cardíaca. Es como si tuviera una insuficiencia cardíaca. Entonces, esos bebés, usualmente el que tiene falla cardíaca, o sea, el hipervolémico, el grande, el receptor, se va a morir. Y cuando para el latido cardíaco de este, pues ya no va a succionar la sangre del otro. Y el otro no sabe qué hacer con esa sangre, porque él siempre ha estado anémico toda la gestación. ¿Y qué hace él? Le da hidroxamina. ¿Le da qué? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ellos ven las ecografías, detectan que hay un crecimiento no armónico de los bebés y sospechan el diagnóstico. Hacen Doppler, buscan dónde están las fusiones, por dónde está pasando la sangre, entran y hacen fotocoagulación de las heces sobre el lecho placentario y útero. Cortan las comunicaciones, con todas las complicaciones que puede tener eso. O sea, que se pierda el embarazo, porque es entrar a la cavidad uterina a hacer eso, que haya una hemorragia y se desprenda la placenta, que se muera uno o los 2 bebés. Pero es la única forma de garantizar salvarle la vida. Digamos que en el hipotético nacieron los 2, nació el grande, el donante, y nació el chiquito, nació el grande receptor y nació el chiquito donante. ¿Quién se complica más? El chiquito siempre.
Los que son de bajo peso siempre se van a complicar más. ¿Por qué? Porque el grande lo único que tiene es hipervolemia. ¿Cómo se me pasa a mí la hipervolemia? Sacándoles exceso. No lo voy a desangrar, lo coloco diurético, le hago un manejo de falla cardíaca y después se le pasa el exceso de volumen y ya mejora. Pero en cambio el pequeño nace con poco líquido, se mueve menos, por lo tanto las articulaciones no van a estar desarrolladas. Poco líquido, el pulmón no se desarrolla bien, lo que hace que sea susceptible a procesos infecciosos y alteraciones. Poco líquido, el riñón de él estuvo funcionando contra esa deshidratación todo el tiempo, por lo tanto nace susceptible. Usualmente el niño donante tiene mayor tendencia a fallecer que el grande. Entonces, inútero se muere el grande, pero bueno, cualquiera de los dos se puede morir en cualquier momento. En el útero se puede escoger cuál puede dejarse de vivir y el otro. No escogen. Ellos solo cierran las comunicaciones, ellos se paran aquí y cierran. O sea, si cierran y en caso de que no funcione. ¿Cómo así? O sea, que uno siga muriendo. Pues ahí se va a morir uno. Probablemente se va a morir uno de los dos. Depende del exceso. Sí. Probablemente va a fallecer uno de los dos. Y el problema es que eso genera muchas complicaciones. Porque si yo oblitero los vasos, o sea, estoy haciendo fotocoagulación. Y yo ya les dije que eso que está ahí es del bebé. Entonces, si yo fotocoagulo, significa que hago un coágulo, o sea, un trombo. Y si el trombo se mueve, termina el niño con un stroke o con una lesión. Eso es una de las complicaciones. El consentimiento informado de este procedimiento son como 5 hojas. Pero es la única probabilidad que tiene de tratar de salvar al menos uno de los Profe, pacientes. si por ejemplo se muere el receptor en el útero. Ya, al otro se le pasa, porque ya su función, ya se le quita la volemia, se le quita la hipervolemia. ¿Y queda el otro ahí muerto? Sí, queda el otro ahí muerto. Hasta que nazca. Y no. Eso es estéril. Eso es una cavidad estéril. Y siempre va a haber uno que tiene menos tejidos blandos, más pálido, y el otro que va a ver más rubicundo. Estos casi son iguales, más rubicundo, hematizado, por eso se ve más rojito. Aquí no viene el caso, pero este tiene más tiempo de muerte intrauterina porque no tiene casi que piel. Pero bueno, eso es. Este que es uno de los que más genera morbo en la realidad, son muy raros, no es frecuente. El término correcto es gemelos unidos o gemelos fusionados. El término siameses se considera hoy por hoy en desuso y se considera, ¿cómo es que dice? Discriminador, discriminativo y lenguaje no inclusivo. Ellos eran los gemelos unidos más famosos que ha tenido la historia, vivieron en Estados Unidos, trabajan en un circo, consiguieron mucha plata, eran muy conocidos y ellos eran de Siam, o sea, eran siameses, eran de Siam. Por eso el término siamés no se debe utilizar, porque el término siamés es el gentilicio de la gente que viene de Siam. Ya el país de Siam no existe, no me acuerdo cómo se llama ahorita, Tailandia. Creo que Siam era Tailandia. Creo, no estoy segura, pero bueno. Con tales que dicen no utilicen ese nombre, hablemos de gemelos unidos. Ellos cada uno tenía su familia, tenía su mujer, cada uno, vivían en 2 casas separadas y se quedaban un tiempo con la una y otro tiempo con la otra. Estaban fusionados, no me pregunten porque eso sí no dice la historia de la medicina, estaban fusionados por la porción anterior del tórax, la pared lateral, tenían como 1 o 2 costillas compartidas y más nada. No tenían más nada compartido, no tenían ningún órgano vital, a ellos les ofrecieron separarse ya adultos y dijeron que no querían. Pues vivían de eso. En esa época la gente vivía, en los años 20, 30 la gente vivía mucho de eso. Y muchas de las condiciones genéticas y enfermedades, la gente vivía de eso porque ya estaban esos circos rodantes en Estados Unidos, eran muy famosos. Recuerden que después de, yo siempre digo recuerden, después de la Primera Guerra Mundial, y no viene al caso, Estados Unidos tuvo el boom del auge económico, antes de la depresión, y ese boom del auge económico hizo que esta gente viviera de cosas
muy redundantes. Tenían plata raudales, pueden gastarla lo que les diera la gana. Ya después, cuando fue la depresión del 29, pues ya volvieron a tener problemas. Es importante saber esto. Esto es súper raro. La mayoría fallecen in útero, depende mucho de lo que esté comunicado entre ellos. Y evidentemente mucho depende del lado del mundo en el que nazca, ¿no? No es lo mismo tener un par de siameses acá que nacer en Estados Unidos, donde está toda la tecnología para separarlos. Y sin embargo, con toda la tecnología del mundo hay cosas que no se pueden prever. Ustedes han visto, hay unas nenas como de 10, 12 añitos que tienen parte de la calota pegada, pero parte de su red meningea venosa, o sea, la dura, está compartido entre los dos cerebros. O sea, los cerebros no están juntos, pero parte de la red venosa sí. Por ende, sí la separan. Pueden tener trombosis y los papás dijeron que ellos no tomaban esa decisión. Ellas todavía no están en edad de tomarla, no se han decidido separar, pero van a la escuela juntas y todo. Están fusionadas por este lado. Entonces, todo depende de lo que tengan fusionado. El término, este es un artículo que escribimos con los casos que hayan llegado hasta el momento. La definición o los nombres van a depender de lo que esté pegado. Para mi gusto, el más raro que yo he visto, el más raro son estos, los cefalópagos, que son los Janiceps. Están fusionados como dándose un beso entre ellos, de frente. O sea, ustedes miran esta cara, este ojo es de este muchacho y este ojo es de este muchacho. Están fusionados así de frente. Entonces aquí estas fotos y esta cosa me sirve para contarles que la teoría normal, lo que dice la literatura y se ha repetido por siglos, es que ellos están mal separados. Es decir, eran unos gemelos que iban a ser monocigotos separados, pero que se separaron incompletamente. Recuerden que la historia va de acuerdo a quien la cuenta. Entonces, los europeos dicen que ellos vinieron a la América y nos civilizaron. ¿Cuántos de ustedes saben que el calendario maya es mucho más certero y tenía en cuenta los años bisiestos y la alteración de la rotación antes de que nosotros nos diéramos cuenta por calendario gregoriano que la Tierra no demoraba 365 días, sino 365 días y un cuarto para hacer toda la rotación, y los mayas sí lo sabían? ¿Cuántos de ustedes saben que los romanos y griegos no utilizaban el cero? Y por eso estaba el abaco, porque no eran capaces de entender las cuentas. El abaco es porque no tenían cero y no eran capaces. Y los mayas y aztecas utilizaban un sistema que es parecido, no es decadecimal porque utiliza 20, el número de 4. Nosotros el decadecimal utilizamos 10, el 1, el 2, 3, 4 y el 0. Ellos con 4 símbolos hicieron un sistema numérico perfecto para civilizarnos. Nosotros ya estábamos civilizados, mejor que ellos. Sistema de acueductos que manejaron en Roma y que Europa tuvo tantos problemas en los drenajes que tenían los incas en el sistema, y los incivilizados eran esos. Todo depende de quién le cuente a uno la historia. Pues aquí pasa lo mismo. Ellos nos dicen que es que estos estaban incompletamente separados. Pues resulta que no. Muchachos, la teoría actual es que hay una fusión posterior. Se separan pero quedaron muy junticos y se pegaron. Y eso tiene toda la lógica del mundo, porque embriológicamente los intestinos se forman en el orden anterior, medio y posterior. Estos bebés que tienen una fusión lateral, ¿qué les encontré yo? 2 intestinos anteriores, un intestino medio con un solo hígado y 2 intestinos posteriores con 2 sanos. Eso no tiene sentido si es una separación incompleta. Embriológicamente no tiene lógica. Sí, además el proceso no va porque el plegamiento, ¿cómo hacemos para plegar algo para que me quede aquí doble, aquí uno, en un plegamiento, en un laminar? Entonces no se explica completamente la teoría. La teoría actual es de fusión y no de incompleta separación, solo porque lo tengan en la mente. Hablar de, les voy a robar 10 minuticos más. Dime. Lo de los amigos es también dentro del monocorial. Todos los monocoriales, solo y exclusivo de monocorial. O sea, solo exclusivo de monocigoto, perdón. No puede haber eso en otro. La placenta nos va a permitir a nosotros observar alteraciones que ocurren
durante el proceso de la gestación, porque es la única que está ahí todo el tiempo, ¿sí? O sea, ella es la que está ahí presente realmente. Nosotros podemos ir y hacer una ecografía, pero no estamos todo el tiempo en ecografía mirando, y no, la ecografía no va a permitir dilucidar algunas cosas. En cambio, la placenta le permite a uno detectar alteraciones específicas y, por ejemplo, decir que condiciones de hipoxia están relacionadas a consumo de drogas, la mamá que vive más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Mamás con falla cardíaca. Yo puedo detectar esas alteraciones a nivel del disco placentario, o decir, esta placenta está enferma porque no se implantó adecuadamente, o decir, aquí el bebé se asfixió fue porque él no era capaz de captar adecuadamente el oxígeno, mire que estos vasos sanguíneos tienen eso. Esa capacidad, esas definiciones o esas alteraciones yo las puedo ver, se pueden observar en una placenta. Me voy a saltar lo de preeclampsia, lo miramos la semana entrante, empezamos con eso. Vamos a revisar rápidamente, es infección perinatal, ¿sí? El proceso de la placentación, ya les dije, el hecho de que la placenta sea más ancha al principio del embarazo y más delgada me protege a mí de los procesos infecciosos que vienen por sangre materna. Pero la infección no necesariamente va a venir por esa vía. Entonces, ¿cómo clasificamos los procesos infecciosos que están relacionados del embarazo? Entonces hablamos congénita cuando ocurre in útero, perinatal cuando está relacionado al proceso del nacimiento, postnatal cuando ocurre después del nacimiento. Entonces, la congénita tiene dos vías, una de la sangre materna a través de la membrana, o sea, se va a llamar transplacentaria o hematógena. Y la segunda forma en la que un bebé se puede infectar dentro del útero es que tengamos un traspaso de tracto gastrointestinal y de vagina a la placenta, o sea, una infección ascendente que suba. Cuando hablamos de la placenta, tenemos que entender que ese contacto de los dos componentes hace que yo tenga respuesta materna que se va a montar, porque la mamá no va a dejar que la infección llegue, la mamá monta una respuesta y el bebé también puede montar su propia respuesta. Entonces van a en algún momento chocar esos dos procesos inflamatorios. ¿Cómo pasa en la infección intraniótica, es decir, en la ascendente? Entonces tenemos componente que pasa decidua, que es la parte endometrial, tenemos membrana corioamniótica, entonces primero el corio, luego el amnios y se me acabó la membrana. ¿Qué me viene? El líquido amniótico. Entonces, ese proceso de inflamación hace que la respuesta inflamatoria, la gente la llame normalmente corioamnionitis. ¿Qué le dio? Le dio una infección en la placenta, o sea, una corioamnionitis. Ese es el término normal que utiliza la gente. O sea, el término es un poco más complejo que eso, pero no vamos a hablar. Llegó el proceso inflamatorio infeccioso al líquido amniótico. En el líquido amniótico el niño deglute el líquido amniótico. El niño se puede infectar. Ese líquido amniótico puede pasar al pulmón y darle una neumonía congénita, puede quedar en el tracto gastrointestinal y darle una enteritis sin útero al bebé. Y el niño va a montar una respuesta. Por lo tanto, yo también puedo ver esa respuesta en el cordón umbilical. Cuando se me inflama el cordón umbilical, hablamos de funicitis. ¿Cómo se ve? Las membranas se ven verdes, opacas, amarillentas, como frágiles. Las membranas siempre son transparentes, así como las muestran en las fotos que ven el saco. De pronto han visto algunas fotos de esas que a veces los ginecólogos sacan el bebé enterito y todavía está dentro del saquito con el líquido. Eso es completamente translúcido, es transparente. El líquido amniótico es un poco turbio por el casum del bebé, por la piel que se descama, pero es completamente transparente y se ve fácilmente. En cambio, la placenta que está infectada, las membranas se ven amarillentas o verdosas porque eso es un proceso bacteriano y se va a tomar esa coloración y el líquido se pone turbio. Histológicamente, pues lo mismo de siempre en todas las inflamaciones agudas, o sea, polimorfos que destruyen la pared de la membrana. Y el cordón umbilical inflamado, va a haber respuesta inflamatoria en los vasos sanguíneos. En la enfermedad que viene por la sangre materna, o sea, la hematógena o transplacentaria, tiene una característica importante y esta no sé si sea la primera vez,
pero van a escuchar estos grupos o estos agentes infecciosos de manera frecuente. Los acumulan todos juntos en un grupo que le llaman TORCH, ¿sí? Por las siglas TORCHS. ¿Sí? Ese grupo de agentes es porque tienen la capacidad de entrar a la placenta y causar lesión en el bebé. Esos grupos de agentes son importantes detectarlos si hacemos la secuencia porque producen disrupción, es decir, pueden producir malformación en el bebé y pueden alterar notoriamente la vida del niño. Puede ser que a la mamá no le genere mucho problema, pero al bebé va a ser fundamental y por eso los agrupan ahí y nosotros hacemos pesquisas o búsquedas durante la gestación para tratar de determinar si la mamá tiene este proceso o no. Estas son las lesiones que usualmente producen. Entonces, la mayoría de ellos tienen un trofismo hacia los vasos, hacia el sistema nervioso central, porque ese es el órgano o los tejidos que más vasculatura tienen usualmente. Entonces, el bicho entra a nivel de la placenta. Nosotros en la placenta tenemos macrófagos que viven ahí. Ellos se llaman Hofbauer, los macrófagos de la placenta, así como los del hígado se llaman Kupfer, los de la placenta se llaman Hofbauer. Entonces ellos viven ahí. El trofoblasto, el sincitiotrofoblasto, es muy parecido en su función inmunológica a una célula de Langerhans. ¿Ustedes vieron en inmunología, les hablaron algo de esas células, las de la piel? ¿No? Tal vez. Ella agarra la célula, la identifica, saca los antígenos y se los muestra a los macrófagos. Si el macrófago le dice, los sé manejar, ella lo engloba y se lo pasa. Si el macrófago le dice no, ella lo deja ahí. Así hace el trofoblasto más o menos. Pero los Hofbauer no son tan inteligentes o tan maduros como los otros. Le dice, ay, yo no sé qué hace, préstemelo, y le preguntamos a alguien adentro y los mete. Entonces, así ha hecho con Zika, así hace con hepatitis B, así hace con muchos agentes y es capaz de introducir muchos virales, hace eso el Hofbauer. Entonces se infecta el trofoblasto, el Hofbauer y se va al órgano diana. Pero en los casos en que genera respuesta, que son los típicos toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, herpes simple y varicela y la S de sífilis, generan una serie de lesiones que son muy características, que consisten en lesión encefálica con ventrículomegalia, es decir, los ventrículos se agrandan, que eso es lo que llaman hidrocefalia, pero pues el término real es ventrículos agrandados, ventrículomegalia. ¿Por qué producen ventrículomegalia? Porque producen calcificaciones en el sistema nervioso central que llevan a la oclusión de ese sistema, o sea, el Ushkei-Magendie, por eso se dilatan los ventrículos. Entonces, ventrículomegalia, calcificaciones cerebrales. Eso puede hacer que con el tiempo, si el proceso dura, como el cerebro empieza a dañarse, se produzca microcefalia. La mayoría de los procesos infecciosos toca el hígado, por lo tanto van a tener hepatomegalia. Y esas son como las características fundamentales que ustedes van a ver ecográficamente en todo bebé que tenga un proceso de TORCH. Entonces, todo niño que tenga ventrículomegalia o calcificaciones o microcefalia acompañado de hepatomegalia, van a pensar que tiene un proceso infeccioso tipo TORCH. Aunque nosotros el TORCH en el control prenatal se busca activamente. Podemos ver los bichos, estos son toxoplasmas en la placenta. Esto es citomegalovirus. La placenta puede montar una respuesta inflamatoria. ¿Cómo se llamaría la respuesta inflamatoria que monta la placenta? ¿Qué tiene una placenta? ¿Qué? Acabo de llorar. Les he hablado todo el tiempo de la placenta. ¿Qué tiene una placenta? Líquido amniótico. Trofoblastos sí. Pero ¿cómo se llama la unidad constitutiva? ¿Qué les dije que era una placenta? La vellosidad. Las membranas no, las membranas son el saco. La placenta lo de abajo. El saco es estacional esta parte. El saco y cordón umbilical. Entonces tengo la placenta.
Cuando la placenta se inflama, que son vellosidades, se llama villitis o vellositis, como quieran. Me gusta más villitis. La villitis que se ve por infección TORCH es villitis mononuclear, o sea, linfocitos y plasmocitos. La villitis que se forma por infección aguda, tú fuiste la que me dijo infección urinaria, alguien me dijo algo de infección urinaria, como las señoras que tienen infección urinaria, que va por la sangre, esa es aguda, es villitis aguda. Entonces, los procesos crónicos de estos, de citomegalo, toxo, rubeola, producen villitis crónica. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahí nomás. Les quedo debiendo preeclampsia. La semana entrante empezamos con eso y luego la guía.